No recuerdo cuándo Eugenio empezó a vivir en mi apartamento. No habíamos acordado nada. Resultó ser una ayuda mutuamente beneficiosa. Todo comenzó así. Ingresé a la universidad y me mudé de la región a la casa de mi tía abuela. Ella vivía sola y me recibió con alegría. Un año después, anunció que me legaría el apartamento. Dijo, no te llevarás nada al otro mundo. Esto parecía puro simbolismo. Mi abuela tenía solo 65 años, le quedaba mucho por vivir, pero al parecer ella sentía algo. Su salud de repente flaqueó. Una mañana de otoño, mi abuela se quejó de que le faltaba el aire y que necesitaba caminar. De esa caminata no regresó. Sufrió una muerte súbita por ataque al corazón. Así me quedé solo, y eso fue un golpe doloroso para mí. Eugenio fue la única persona que no añadió a su pésame, pero tienes un apartamento de 2 habitaciones casi en el centro. Quizás el problema soy yo, no los demás, pero antes ni siquiera podía imaginar que la gente pudiera envidiar la pérdida de alguien. Solo oí cosas como, todavía se queja, ojalá alguien se me muriera así. La abuela le legó el apartamento y murió a tiempo. Yo en su lugar no sufriría. Tener un lugar propio es realmente bueno, pero toda mi vida me había faltado una familia. Nunca conocí a mi padre biológico y mi madre estaba inmersa en sus asuntos, preocupaciones y un eterno deseo de rehacer su vida amorosa. ¿Cómo iba a ocuparse también de un hijo? Constantemente me parecía que se avergonzaba de su estatus de madre y trataba de ocultar que tenía un hijo. Incluso cuando me fui, mi madre me escribía cada 2 meses, preguntándome qué había de interesante en la gran ciudad. Y mi tía abuela resultó ser la única pariente en toda mi vida que mostró preocupación. Esta mujer me enseñó a cocinar rico, me inculcó el interés por la lectura, porque ella leía constantemente. Solo que no llegó a explicarme cómo manejar el dinero para pagar las cuentas. Estaba acostumbrado solo a pensar en los estudios y ahora, a principios de cada mes, llegaban las facturas. Y Eugenio, que a menudo me visitaba, empezó a ayudarme si me faltaba dinero. Y luego, de alguna manera imperceptible, se instaló en la habitación de mi abuela. Se mudó definitivamente de casa de sus padres a la mía. Yo no estaba en contra. Juntos era más fácil llevar la casa. Además, no estaba tan solo. Eugenio era un buen y alegre chico. Siempre andaba con el pelo despeinado, se escondía en sudaderas enormes como una caracol y sonreía de forma contagiosa. A todo reaccionaba con bromas. Una vez nos metieron en el buzón publicidad de un gimnasio. En el folleto 2 imágenes, mancuernas y un sofá. Debajo la inscripción, ¿qué eliges? Eugenio, claro, el sofá. ¿Cómo voy a dormir en las mancuernas? O le leo las noticias. Dicen que los precios de los alimentos van a subir de nuevo. Él responde, ¿y yo que justo iba a ganar más? A veces Eugenio de repente traía pizza. Le decía, ¿gastaste tus últimos ahorros en ella? Y él respondía, esto no es un gasto, es una inversión en positividad. Este chico nunca se desanimaba. Decía que la vida es como una búsqueda compleja. Lo principal es usar el cerebro y no perderse los bonos útiles. A diferencia de mí, Eugenio lograba estudiar, trabajar a tiempo parcial y holgazanear. Parecía una persona que siempre sabía qué hacer. Nos hicimos buenos amigos, pero al parecer esta es mi maldición, perder a cada persona que se vuelve querida. Un día simplemente no volvió a casa. Pensé que tendría 7 vidas. Pasaron algunos días, Eugenio no aparecía ni en casa ni en la universidad. Ahí comenzaron a circular extraños rumores, como si hubiera muerto entregando un pedido. Iba en patinete y fue atropellado por un carro. El cuerpo desapareció del lugar del accidente. En resumen, nadie podía encontrarlo ahora. Yo no creía en esas tonterías, pero estaba preocupado. Sin él, la casa volvió a sentirse vacía. Las tardes se volvieron melancólicas. Quizás lo dejó todo y se fue a algún lugar, pero ¿por qué dejó sus cosas en el armario y el portátil en la mesa? Su teléfono no respondía. Quería que volviera pronto y lo explicara. Una noche fui a comprar al supermercado con lo que me quedaba de la beca.
Tenía muchas ganas de algo rico, pero el dinero solo me alcanzó para 1 kilo de papas, un par de pepinos y pollo congelado. Inmediatamente recordé a Eugenio. Me costaba mucho sin su apoyo. Y de repente sentí literalmente en la nuca una mirada. Me di la vuelta y ahí, en la calle con puertas de cristal, estaba un hombre con una sudadera negra. El rostro estaba oculto por la cachucha. Pero ¿cómo no reconocer la costumbre de mi amigo de esconderse en su casa de caracol? Dejé la casta y corrí a la salida por la caja. Grité: «¡Eugenio! ¿Eres tú?». Salí corriendo a la calle y no había nadie. Se había disuelto en el frío y la oscuridad. Incluso pensé que quizás Eugenio realmente había muerto y se me apareció como un fantasma para despedirse. Pasaron los días, no había noticias de mi amigo. Se le consideraba desaparecido. Resultó que ni siquiera sus familiares sabían a dónde había ido Eugenio. Yo no tenía nada que decirles. Ni siquiera les conté sobre el misterioso hombre detrás de las puertas de la tienda. Quizás me había equivocado. Y algún tiempo después sucedió algo inesperado y terrible. Era una noche oscura y sin luna. Me despertó un chirrido en la cerradura. Obviamente era Eugenio. ¿Quién más tenía una llave de mi apartamento? En el pasillo la puerta se abrió y se cerró de golpe. Yo ya volaba hacia allí, medio dormido, golpeándome con los hombros en las esquinas y marcos. «Eugenio, ¿eres tú?». En el pasillo estaba un hombre, con la cabeza escondida en la capucha y las manos en las mangas. Me pareció que se había vuelto más bajo. Extendí la mano hacia el interruptor. «No enciendas la luz», pidió. Y su voz no parecía la suya. Era ronca, temblorosa, casi irreconocible, como si me hubiera parecido una persona gravemente enferma. «Está bien», aparté la mano del interruptor. «¿Eugenio? ¿Eres tú?». «Soy yo», respondió el chico de la capucha. Entró a su habitación sin quitarse los zapatos. Se dejó caer lenta y pesadamente en la silla, pero no gimió ni una vez. Me quedé en el umbral, mirándolo, deseando distinguir su rostro en la oscuridad. «Eugenio, me dijeron que supuestamente te atropelló un coche y moriste». «Te dijeron la verdad», respondió mi amigo en voz baja. «Pero pareces estar bien», dije, aunque escuché que en sus palabras no había ni atisbo de broma. Y de repente Eugenio dijo en voz alta: «Morí, Fidel, estoy muerto». Sus palabras resonaron en el aire, como si algo dentro de él se hubiera roto y traqueteara. «¿Te golpeaste la cabeza o qué?», pregunté. «Los muertos no caminan ni hablan». Yo también lo creía. El chico sacó una mano pálida de la manga. «Toma, tócame». Me acerqué. Toqué su piel y me encogí. «Estás helado». Sentí frío en las yemas de mis dedos. «Y el corazón no late», dijo Eugenio, tocándose el pecho. Me retiré horrorizado hacia la puerta de la habitación, repitiendo: «Es un sueño. Esto es un sueño. Solo estoy soñando». Eugenio levantó el rostro. Era horrible. Blanco, con arcos negros debajo de los ojos. Los labios también se destacaban por su negrura. En la mejilla derecha, desde el ojo hasta el pómulo, se extendía un corte largo y congelado. Y aún así era él, mi amigo. Yo tampoco lo creía. Intenté despertar durante mucho tiempo, pero me quedé atrapado en una pesadilla. Susurraron los labios oscuros. «Eugenio, ¿puedo pedirte que te vayas?». «No me temas», pidió el chico. «Somos amigos, ¿verdad?». Amigos o no, tuve que esforzarme para sentir amigos. «Pues no me eches», dijo Eugenio débilmente. La habitación se fue llenando gradualmente de un desagradable olor a azufre. «¿Por qué viniste?», pregunté, tratando de normalizar mi voz, aunque por dentro todo se contraía de miedo. «Cansado de pudrirme en el sótano. Quería verte», dijo Eugenio, y cada una de sus palabras era horrible. «Quería contarte lo que me pasó». «¿De verdad estás muerto?». Apenas me alcanzaron las fuerzas para pronunciar esto. Los ojos opacos de mi amigo se volvieron completamente vacíos, y él confirmó: «Sí». Cuando sucedió, inmediatamente supe que había muerto. Fue una sensación tan extraña. Ya no respiras, no hay dolor, silencio en el pecho, la sangre se enfría. Yacía muerto en el asfalto y esperaba a que finalmente saliera de mi cuerpo, pero no sucedió. Vinieron a por mí, me acostaron en una camilla,
Me cubrieron de pies a cabeza. Querían llevarme al depósito de cadáveres y me asusté cuando los paramédicos se distrajeron. Simplemente me levanté y me fui. Me quedé en silencio, asimilando lo que había oído, y luego dije: «No lo creo, esto es un sueño». «Tengo un favor que pedirte», dijo Eugenio. «Cóseme la garganta. Está rota. Me cuesta trabajo hablar. Por favor, como hermano, cóseme». Se bajó el cuello de la sudadera para mostrar la ida negra en la piel pálida. «Eugenio». El olor ominoso había impregnado completamente la habitación. Me encogí, incapaz de mirarlo. «Lo siento. No puedo, Eugenio. Me das miedo». En la voz de mi amigo sonó una sonrisa amarga. «¿Temes traumatizar tu psique? Mírame a mí. Yo soy eso, un trauma andante». Se levantó lentamente y se fue. Su figura tambaleante parecía ingrávida. Retrocedí al pasillo. Eugenio se desvió hacia la puerta principal. «¿A dónde vas?», pregunté, sin saber qué hacer. «Al sótano. Ven a verme, amigo». Con esas palabras salió el recaído. Eugenio nunca me había hablado con tanta dureza. Normalmente me apoyaba en las situaciones más difíciles. Me animaba a ser positivo. Y ahora, cuando él mismo se encontraba en una situación desesperada, yo lo había echado. El miedo fue reemplazado por la vergüenza. Un amigo muerto. Aún así, un amigo. Un pensamiento extraño, pero para mí, un hecho. Pasé el resto de la noche reflexionando. ¿Cómo podía ayudar a Eugenio? Barajé opciones y cada una me producía escalofríos. Por la mañana, no fui a la universidad y por primera vez bajé al sótano de mi casa. No estaba cerrado. El lugar resultó ser muy inhóspito. Tal humedad que costaba respirar. Los ladrillos sobresalían de las paredes como esponjas mojadas. Tuberías negras serpenteaban por el techo. En el suelo, en algunos lugares, había agua. Y en la esquina más lejana, en la oscuridad, estaba mi amigo. Acurrucado contra la pared, con las rodillas abrazadas. Y no daba miedo en absoluto, sino más bien destrozado, agotado. Cuando me acerqué, Eugenio levantó su pálido rostro, lentamente despegó sus párpados oscurecidos y dijo en voz baja: «¿Viniste? Vamos a intentar remendarte el cuello», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Tenía en la mano una engrapadora para muebles. Ni siquiera quiero recordar cómo sucedió, cómo me temblaban los dedos cuando se extendían hacia la herida desgarrada, cómo el mecanismo chasqueaba, uniendo los bordes de la piel muerta y pegajosa. Respiraba entrecortado para no sentir el olor acre. Finalmente, el trabajo estaba hecho. «Gracias», dijo Eugenio con voz ronca, escondiendo mi torpe trabajo bajo el cuello. «¿Quieres comer o beber algo?», pregunté, todavía sintiendo cómo me temblaban las manos. Eugenio sonrió, y en esa sonrisa no había nada vivo. «Ayer me comí una rata muerta. No lo creerás, estaba rica. Una rata. Son portadoras de...» «Ah, bueno», me interrumpió, comprendiendo lo absurdo de mis palabras. «Sí, a un muerto no le va a empeorar. Eso es lo que ibas a decir. ¿Por qué estás aquí sentado?», pregunté, deseando cambiar de tema. «No tengo nada más que hacer», respondió Eugenio bajando la cabeza. «Debo irme al otro mundo, pero por alguna razón me quedé atrapado en un cuerpo en descomposición. No debería ser así. Soy una persona caducada. Así que aquí estoy, esperando a que la muerte me recuerde». Lo miré, sin saber qué más decir. «Ven de nuevo, ¿vale?», pidió Eugenio en voz baja. «¿Vale?», respondí, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Y así me fui, sin despedirme. Ahora tenía un secreto. Un muerto se había instalado en el sótano de nuestra casa. Nadie debía saberlo. Actué en secreto. A la mañana siguiente, al ir hacia él, miré 1000 veces a mi alrededor.
Abrí la puerta sin hacer ruido y la cerré detrás de mí. Bajé las escaleras del sótano en silencio. Susurré en la oscuridad. Eugenio, ¿todavía estás aquí? Aquí, se escuchó una voz desde la esquina, tan sin vida como ayer. ¿Cómo estás?, pregunté. Las uñas se me caen, el pelo se me cae. Me estoy descomponiendo, respondió mi amigo con voz apagada. Me acerqué, distinguiendo su silueta en la penumbra. ¿Sabes qué idea se me ocurrió? Todo lo extraño tiene un precedente. Quizás esto no te pasó por casualidad. ¿Recuerdas algo inusual la víspera? Me quedé en silencio sin atreverme a pronunciar la palabra muerte. Eugenio negó la cabeza. No pasó nada así. Vivía en la rutina. Tú mismo lo recuerdas. ¿Seguro?, insistí, tratando de captar la más mínima duda en sus palabras. Aunque, ¿sabes? Tuve un incidente, es cierto, hace mucho tiempo. Quizás hace 5 años, dijo lentamente, como extrayendo viejos recuerdos de lo más profundo de su mente. Era pequeño, me encantaba meterme en casas viejas. Y un día al atardecer me metí en una antigua mansión a las afueras de la ciudad, y ahí resultó que había un hombre, tan pálido, calvo. Estaba debajo de la cama en el suelo y, ¿sabes?, se abalanzó sobre mí y me hincó los dientes en el cuello. Me mordió tan fuerte que no pude liberarme. Era fuerte, frío y duro, como una piedra. Inmediatamente se me oscureció la vista y luego desperté. Me dolía el cuello, pero no había rastros y el hombre se había ido. Así que pensé que todo me lo había imaginado. No creía que pudiera haber sido verdad, solo que luego se me apareció en sueños durante años y repetía las mismas palabras. No te atrevas a profanar más mi morada. Oscuridad. Algo incomprensible. ¿En antiguo ruso o qué? Ahora ya no duermo en absoluto, ni veo sueños. Los frecuentes latidos de mi corazón ahogaban mis pensamientos. No asimilé de inmediato el significado de sus palabras, pero después de pensarlo un poco pregunté, ¿quieres decir que te mordió un vampiro? No lo sé, respondió mi amigo con indiferencia. Parecía que todo lo que había sucedido en su vida había perdido sentido para él. Lo recordaba sin ninguna emoción, como si estuviera hojeando viejas fotografías. ¿Y no tienes ganas de beber sangre?, pregunté, retrocediendo imperceptiblemente. No, respondió Eugenio con el vacío en la voz. No quiero nada en absoluto. Estate tranquilo. Quería ayudar al desafortunado. En lugar de estudiar, me inmergí en Internet. Empecé a buscar y leer literalmente todo lo que se pareciera un poco a la historia de Eugenio. Tuve que revisar cientos de artículos, mitos, leyendas, rumores y hasta cuentos de hadas, hasta que en mi cabeza se formó una imagen clara de lo que pudo haberle sucedido a mi amigo. Ya se acercaban las 3 de la madrugada, pero decidí no esperar hasta la mañana. Quería contarle todo a Eugenio de inmediato. Bajé al sótano frío, sin ponerme nada sobre los hombros. Grité con impaciencia: «¡Eugenio! Leí algo en internet. Vengo a contártelo». «Adelante», respondió él sin interés. Su voz era baja y llena de un cansancio universal. Él seguía sentado en su rincón. El olor en el sótano se había vuelto completamente sofocante, pero eso ya se había convertido en algo habitual. «Según tu descripción, te atacó un ghoul». «¿Quién?», preguntó Eugenio como si no lo creyera. «Es como un vampiro, pero de los nuestros. Beben sangre, pero no dejan rastros. La piel después de las mordeduras se cura inmediatamente». Traté de no abrumarlo con toda la información nueva que tenía en la cabeza. Respondí brevemente. «¿Entonces yo también soy un ghoul?», preguntó mi amigo, tocándose los dientes como si comprobara su agudeza. «No, Eugenio, eres un revenant», aclaré tomando aliento.
Los que son mordidos por ghouls después de la muerte se convierten en revenants, e incluso si te mordieron una sola vez hace muchos, muchos años. No puedes morir mientras viva el que te bebió tu sangre. Estás maldito, Eugenio. Mierda, pronunció, y en esa palabra cabía toda su desesperación. Y cuando él muera, dicen que los ghouls son inmortales, viven hasta que alguien los mata. Traté de mirar hacia otro lado, porque sentía culpa por mi aversión. Entonces sufriré hasta la descomposición total. En la voz de mi amigo no quedaba ni una pizca de esperanza. Se puede matar a un ghoul, dije recordando lo leído. Existe la creencia de que hay que debilitarlo dándole de beber sangre muerta y luego atravesarle el corazón. Con una estaca de ápalo, especificó Eugenio con una pizca de interés apenas perceptible. Respondí, parece que no importa. Lo principal es golpearlo en el corazón. Si el ghoul muere, todos sus revenants también. Entonces hay que matar al chupasangres. El chico muerto pareció intentar cerrar los puños, pero sus dedos apenas le obedecían. ¿Estás seguro de que quieres morir?, pregunté casi atragantándome con mis propias palabras. Esto no es vida, Fidel. Ya estoy muerto y debería estar en el otro mundo. Entonces no tienes nada que perder. Al decir esto, sentí una especie de vileza, como si me hubiera desentendido de mi amigo, declarando mi falta de deseo de ayudar. Tus problemas, tú los resuelves. Pero Eugenio se dirigió a mí suplicante. Ayúdame a matarlo. Estoy demasiado débil para eso. ¿Y si me muerde?, pregunté en voz baja. Tienes razón. No debes arriesgarte, respondió, y sus hombros se encogieron. Entonces olvídate de mí. No vengas aquí. Nuestras conversaciones solo me empeoran. Lo miré sincero, sin saber qué responder. En mi cabeza solo quedaba un ruido vacío. Viniste a contarle a un muerto la causa de su muerte. No es de mucha ayuda, la verdad. Hasta luego, Eugenio. Finalmente pronuncié, y sin esperar respuesta, me volví hacia la escalera. Dejé de nuevo al pobre chico en la fría y húmeda oscuridad. Siempre me tomaba tiempo antes de decidirme por algo. Supongo que es porque siempre pienso demasiado. Y esta vez fue igual. Me debatí durante mucho tiempo entre dos fuegos: el miedo por mi propia vida y una creciente culpa hacia Eugenio. Mi conciencia no me dejaba en paz. No podía abandonar a un amigo en una situación tan terrible. Pasaron 2 días enteros de agonía. No podía dormir. La comida no me pasaba. Me quedó claro que no podría vivir en paz sabiendo que un ser querido se pudría vivo en un sótano oscuro. Bajé ahí de nuevo. «Otra vez aquí», dijo Eugenio apenas audible. Ahora su cara se había oscurecido y cubierto de horribles manchas. «¿Me enseñarás aquella mansión abandonada?», pregunté, sin creer yo mismo que estuviera preparado para eso. «Me preparé por si acaso», dijo mi amigo sacando detrás de la espalda un frasco de vidrio sucio con líquido negro en el fondo. «Aquí tienes mi sangre muerta. Nos vengaremos por ti», dije mirando su rostro demacrado. «Tenemos que estar ahí al amanecer. Los ghouls duermen durante el día. La luz no los mata, pero los ciega. Esperemos que las leyendas no mientan», respondió Eugenio, y luego se llevó los dedos a las comisuras de los labios y estiró la boca, y empezó a sonreír. No podía. El camino que nos esperaba no era corto, pero aún faltaba mucho para el amanecer. Para no llamar la atención, tuvimos que ir por callejones, evitando las calles iluminadas y los pocos transeúntes nocturnos. Eugenio apenas se arrastraba. Sus pasos eran intermitentes, como si cada uno le quitara las últimas fuerzas. Y su cuerpo parecía frágil, como una rama seca. El camino se alargó por más de 2 horas. La ciudad quedó atrás. El silencio se hizo más denso. Nos abrimos paso a través de espesos matorrales y, finalmente, cuando los primeros destellos del amanecer comenzaron a teñir el horizonte, apareció ante nosotros una casa abandonada. Un edificio lúgubre y olvidado, de 2 pisos, hecho de bloques grises. Todas las ventanas estaban tapiadas con tablas burdas, y las puertas permanecían ligeramente entreabiertas, como invitando a entrar en un abismo damia. A su alrededor, un reino de hierba seca, árboles desnudos y basura.
«Espera, iré yo solo», dijo Eugenio subiendo las escaleras. Yo me quedé afuera. Llevaba conmigo una herramienta que había encontrado entre las cosas de mi difunta abuela. Una pica forjada y oxidada. Probablemente para picar hielo a mano. Una cosa pesada y potente, y también un frasco de sangre muerta. Mi amigo vampiro regresó unos minutos después. «Está ahí, debajo de la cama. ¿Estás listo?» Primero le pedí que me mostrara la ventana de la habitación donde dormía el ghoul para quitar las tablas. Esto hizo mucho ruido, pero no había otra manera. Solo quedaba esperar que el chirrido de la madera no lo hubiera despertado. Entramos en la casa. Recorrimos el pasillo hasta la única habitación, inundada por la luz de la mañana. Ahí había una vieja cama de madera. En el suelo restos de lo que alguna vez fue un matraz. Sin decirnos nada, actuamos rápido. Eugenio, reuniendo sus últimas fuerzas, apartó la cama y debajo de ella apareció una criatura. No muy parecida a un humano, ni muerta ni viva. La piel azulada se tensaba sobre los huesos. Los ojos hundidos estaban cubiertos por párpados hinchados. La nariz sobresalía como el pico de un rapaz, y la boca estaba inmóvil, mostrando hileras de dientes grandes y afilados. Eran antinaturalmente blancos y sobresalían. Apenas vi al ghoul durmiente, como en trance, le vertí un coágulo de sangre muerta por la garganta, y sus ojos se abrieron de golpe. No había pupilas ni iris en ellos, solo una neblina lechosa. Comenzó a toser, a temblar en convulsiones. Con cada espasmo, burbujas salían de su boca. Trazos negros y rojos escurrían por su rostro. El monstruo se atragantó con la sangre del muerto. Yo me quedé inmóvil. El horror paralizó mi voluntad. Y Eugenio gritó: «¡Golpéalo! ¡Golpéalo!». Esas palabras me sacaron del estupor. La adrenalina corrió por mis venas. Apreté la pica y, sin dudarlo, la hundí en el pecho del ghoul. El hierro forjado rompió las costillas con un crujido. La miserable criatura se retorció, pero ya sin la fuerza de antes. Salté hacia la pared y observé hasta que el ghoul se quedó inmóvil en el suelo, exhalando su último aliento gorgoteante. «¡Eugenio!», grité. «¡Parece que ha muerto! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos!». Pero la habitación se sumió en el silencio. Mi amigo exhausto yacía en el suelo con la boca abierta y con los ojos congelados para siempre. Ya había muerto hace mucho tiempo, pero solo ahora había pasado al otro mundo sin decir palabras de despedida. Estaba en la habitación polvorienta con 2 cadáveres. Todo había terminado, pero no con la alegría de la victoria, sino con la amarga conciencia de la pérdida.